Buenas noches, mi nombre es Maribel Vega, estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad Mayor de Cundinamarca, sede Funza, para la materia Teoría del Delito. Hoy vamos a presentar un análisis detallado de la sentencia SP 2709 del 2024, un caso que aborda importantes implicaciones del derecho penal en la administración pública, especialmente en lo que respecta a las responsabilidades de los servidores públicos. La sentencia en cuestión es de segunda instancia, emitida por la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte revisó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, que cuestionaba la absolución dictada por la Sala Especial de Primera Instancia. La Corte tuvo que evaluar si la decisión inicial era correcta o si por el contrario había lugar a una condena. Hechos jurídicamente relevantes. El 16 de agosto del 2005, el gobernador del norte de Santander firmó un convenio con el alcalde de San José de Cúcuta con el objetivo de vender dos predios fiscales que eran propiedad conjunta de ambas entidades. El 16 de agosto del 2005, el gobernador del norte de Santander y alcalde de San José de Cúcuta suscribieron un convenio administrativo número 053 con el propósito de unir esfuerzos para lograr la venta de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 260-1708-66 y 260-207-601, propiedad de los departamentos de Norte de Santander y San José de Cúcuta. El convenio establecía que el municipio de San José de Cúcuta adelantaría el proceso contractual de venta de los inmuebles y que el Departamento del Norte de Santander ejercería la supervisión, inspección y control de las obligaciones surgidas del convenio. El 27 de septiembre del 2005, el director de Departamento Administrativo de Planeación de Cúcuta dispuso la apertura a trámite contractual y público los términos de referencia de la página web de la alcaldía. El 10 de octubre del 2005, la empresa compradora presentó su propuesta ajustándose al precio del avalúo comercial fijado por la lonja de propiedad raíz del norte de Santander y Arauca en 7.160.982.303 pesos. El 18 de octubre del 2005, el comité evaluador dispuesto por el municipio determinó que la citada sociedad tenía capacidad jurídica y técnica para realizar la aludida oferta. El 19 de octubre del 2005, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Cúcuta adjudicó el contrato de compraventa a la mencionada compañía. El 9 de mayo del 2006 se suscribió la escritura pública número 1471, mediante la cual la empresa compradora adquirió los predios identificados con las matrículas inmobiliarias anteriormente mencionadas. Por ello, están las irregularidades en el proceso de contratación. El contrato de compraventa se formalizó el 9 de mayo del 2006. Pues se realizó sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales. La Fiscalía argumentó que se había seguido un proceso de contratación directa, cuando en realidad, dada la cuantía de la transacción, era obligatorio realizar una licitación pública. Tener en cuenta estos valores de transacción, el valor de los bienes inmuebles vendidos, que ascendía a 7.160.982.303 pesos. El precio base de la negociación, que era inferior a 300 salarios mínimos legales mensuales. Las instancias que veremos a continuación son las siguientes. En primera instancia, la Sala Especial absolvió al gobernador argumentando que había actuado bajo el principio de confianza, creyendo que sus subalternos habían cumplido con los requisitos legales. Esta decisión se basó en la falta de pruebas que demostraran que había actuado de manera dolosa. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Recurso de apelación. La Fiscalía apeló la decisión argumentando que no se había verificado la legalidad del proceso y que el principio de confianza no era aplicable en este caso. La Fiscalía sostenía que el gobernador, como servidor público, tenía la responsabilidad de asegurarse de que se cumplieran todos los requisitos legales. La Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia interpuso recurso de apelación contra la sentencia absolutoria. Segunda instancia. La Corte Suprema revocó la absolución, concluyendo que el gobernador había incurrido en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte determinó que no había actuado con la debida diligencia y que su conducta era típicamente delictiva. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia absolutoria y condenó al exgobernador a 48 meses de prisión, multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Ahora vamos a la parte dogmática.
En esta sentencia principalmente se habla de la categoría de culpabilidad, que se relaciona con las causales de ausencia de responsabilidad, causales que van hacia la responsabilidad y son circunstancias que si se prueban pueden eximir a una persona de la responsabilidad penal. En esta sentencia se discuten varias causales que se relacionan directamente con la culpabilidad del gobernador. Principio de confianza. El principio de confianza puede ser invocado como una causal de ausencia de responsabilidad si el sujeto actuó convencido de que sus subalternos cumplían con los requisitos legales. Sin embargo, este principio no es absoluto y debe ser evaluado en el contexto de la responsabilidad del servidor público. En el caso del gobernador, la Corte determinó que no podía invocar este principio debido a su deber de supervisión y control. La Corte argumentó que como gobernador tenía la obligación de verificar que se cumplían los requisitos legales, lo que implica que no podía simplemente confiar en sus subalternos sin realizar su propia diligencia. Error de tipo. El error de tipo se refiere a la falta de conocimiento o a una representación errónea de la realidad que impide que el sujeto comprenda que su conducta es delictiva. Si se establece que el error es invencible, puede excluir la culpabilidad. En la sentencia, la Corte concluyó que el gobernador no actuó bajo un error de tipo invencible, ya que tenía conocimiento de las irregularidades y no tomó las medidas necesarias para corregirla. Esto significa que su conducta fue dolosa, lo que refuerza la idea de que las causales de ausencia de responsabilidad se relacionan con la culpabilidad. Deber de vigilancia y control. La falta de cumplimiento de los deberes de vigilancia y control por parte del servidor público es un factor que se evalúa en el contexto de la culpabilidad. En el caso del gobernador, su decisión de no verificar el cumplimiento de los requisitos legales y su falta de diligencia en la supervisión de sus subalternos fueron determinantes para establecer su culpabilidad. La Corte enfatizó que como gobernador tenía la responsabilidad de asegurarse de que se cumplían todos los requisitos legales antes de proceder con la firma del contrato, porque la Corte no aceptó las causales de ausencia de responsabilidad. Falta de diligencia. La Corte determinó que el gobernador no actuó en la debida diligencia al firmar la escritura pública de compraventa. A pesar de las irregularidades en el proceso, no tomó las acciones necesarias para asegurarse de que se cumplieran los requisitos legales. Conocimiento de irregularidades. La Corte concluyó que el gobernador tenía conocimiento de las irregularidades en el proceso precontractual y por lo tanto no podía alegar ignorancia o error de tipo. Su decisión de proceder con la firma del contrato, a pesar de estas irregularidades, fue considerada como un acto doloso. Responsabilidad ineludible. Como gobernador tenía la responsabilidad de garantizar que los procesos de contratación se llevaran a cabo de manera legal y transparente. La Corte subrayó que no se puede permitir que un servidor público se excuse con la confianza depositada de sus subalternos como su rol de implicar debe supervisar y hacer un control. ¿Qué resuelve la Corte? La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia absolutoria y condenó al procesado a 48 meses de prisión, una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La Corte estableció que el procesado no había cumplido con los requisitos legales establecidos en la ley para la celebración del contrato de compraventa, lo que implica una violación a los principios de legalidad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad. Además, la Corte estableció que el procesado no había actuado con la debida diligencia y cuidado al momento de celebrar el contrato, lo que implica una falta de imputación objetiva o subjetiva del delito. Muchas gracias.